Me llamo Serena Adams, tengo 35 años, soy exmédica de combate del ejército y acabo de regresar de Afganistán hace 3 semanas. El vuelo de regreso se me hizo más largo que los 3 años que pasé en el extranjero, no por la distancia, sino porque no tenía ni idea de lo que me esperaba al otro lado de esa puerta. Entré en casa de mi madre, todavía con las botas que arrastré entre sangre, polvo y calor. Mi bolsa de lona golpeó el suelo de madera con un golpe sordo. Pensé que tal vez, solo tal vez, alguien se daría cuenta. Tal vez habría un abrazo, una lágrima, una sonrisa. Lo que recibí fue una mirada y un comentario. Pareces haber estado durmiendo en una zanja. Esa fue mi bienvenida a casa. Mi mamá no se movió de la silla, no se puso de pie, no abrió los brazos. Me miró fijamente, como si no estuviera segura de quién era yo, o tal vez como si estuviera segura y no le gustara la respuesta. Permanecí en ese pasillo más tiempo del que estuve detrás de unas barricadas. El aire era más frío que en las tiendas de campaña de Kandahar. Nadie preguntó por el vuelo, por la guerra, por mí. Esperé a que alguien rompiera el silencio, pero este ya se había apoderado de la habitación como humo tras una explosión. En la cena, mi hermano Ethan habló sobre los mercados de criptomonedas. Dijo que iba a invertir en una nueva moneda respaldada por energía verde. Mi hermana Heather les mostró a todos su anillo de compromiso. Le preguntaron qué tipo de pastel debería regalarle para la boda. Nadie preguntó cómo fue arrancarle metralla a un niño de 12 años bajo fuego de francotiradores. Me pasaron el puré de papas como si fuera papel pintado. Intenté sonreír, intenté reírme del chiste de mi papá sobre la fea cerca nueva de los vecinos. Miré mi plato y me di cuenta de que no había comido desde Kuwait, pero no podía levantar el tenedor. Mis manos no tenían hambre, estaban cansadas. Todavía sostenían cosas que nadie en esta casa podía ver. Cuando me aclaré la garganta para hablar, la habitación seguía moviéndose. Los platos se raspaban, los tenedores tintineaban, las conversaciones giraban en torno a bienes raíces, calorías y visualizaciones de podcasts. Estaba allí mismo, en el comedor de mi madre, y sin embargo, nunca me había sentido tan lejos de casa. Es extraño cómo se puede sobrevivir a una zona de guerra y volver a una casa donde nadie pregunta por lo que has pasado, como si el silencio de aquí doliera más que los disparos de allá. Solía soñar con volver, solía pensar que mi hogar volvería a ser cálido, pero era como estar excluido de tu propia historia, como ver tu vida desde afuera. Mi mamá me pidió que me quitara las botas porque estaban dejando marcas en el suelo. Quería gritar, no por la suciedad, sino porque esas marcas eran la única prueba de que había estado en algún sitio, de que había hecho algo importante. Me lavé las manos en el lavabo del baño y me vi fugazmente en el espejo, quemada por el sol, delgada, cansada, pero mis ojos eran los mismos, todavía buscando el peligro, todavía contando salidas, todavía memorizando el sonido del silencio antes de una explosión. De vuelta en la mesa, alguien le preguntó a Ethan sobre sus predicciones de fútbol fantasy. Mi padre no dijo nada en toda la noche, ni una palabra a mí. Simplemente masticaba como siempre, tranquilo, desinteresado, como si yo no estuviera allí. Nadie me dijo, bienvenido a casa. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me miró a los ojos lo suficiente como para darse cuenta de que no lo estaba. Dormí esa noche en mi antigua habitación. Los pósteres habían desaparecido. La cama se sentía más pequeña. Me quedé despierto escuchando el clic del ventilador del techo, como un gatillo a punto de saltar, y pensé, he sobrevivido a la guerra, pero no creo que estuviera listo para esto. No creo que estuviera listo para volver con una familia que se fue antes que yo. Lo intenté, de verdad que sí. Todas las mañanas bajaba con el pelo peinado y una sonrisa lista, como si ese fuera mi papel ahora. Pregunté por los colores de la boda de Heather, por las inversiones de Ethan y por la nueva cortadora de césped de papá. Asentí y reí cuando debía. Incluso preparé una cazuela que nadie tocó. Me senté allí intentando recordar cómo encajar en un lugar que había olvidado cómo abrazarme. Por la noche, miraba al techo como si me debiera respuestas. El ventilador giraba lenta y constantemente. Cada giro, un latido que no podía calmar. Todas las noches era la misma hora, las 211 a.m. Mi cuerpo se sobresaltaba antes de saber por qué. A veces creía oír el ruido sordo de los morteros. Otras veces era solo el sonido de mi propia respiración, demasiado rápida, demasiado superficial. Me apretaba las palmas de las manos contra el pecho como si pudiera contenerlo todo, para que no se notara el temblor.
pero a la mañana siguiente me servía el café y sonreía como si no me hubiera dormido nunca. Les hice creer que la cafeína era lo único que me mantenía los ojos abiertos. Eso era lo que querían creer, y no tuve fuerzas para corregirlos. Nadie me preguntó por qué me temblaban las manos cuando alguien cerraba un armario de golpe. Nadie notó mi estremecimiento cuando el coche del vecino petardeó. Bromeé sobre la necesidad de reducir el azúcar. Mamá asintió como si tuviera sentido, como si todo estuviera bien. Es una extraña soledad fingir que estás bien en una casa llena de gente que te quiere, pero solo cuando eres fácil, cuando eres blando, cuando no traes sangre y arena a la mesa. Así que me quedé callado, me hice más pequeño, me adapté a las rutinas, lavar la ropa, hacer la lista de la compra, reír educadamente. Aprendí a parecer presente sin ser vista, aprendí a desaparecer sin salir de la habitación. Algunas noches me preguntaba si alguien en esa casa recordaba dónde había estado, qué había hecho, o si lo habían borrado a propósito, como si fuera más fácil olvidar que afrontar lo que la guerra hace cuando llega a casa en un cuerpo que ya no reconocen. Se suponía que iba a ser una historia ligera, divertida, algo seguro. Intentaba encontrarme con ellos donde estaban, no arrastrarlos a las partes de la guerra que aún me atormentaban. Así que les conté sobre aquella vez en Helmond, cuando el botiquín se quedó sin material durante una emboscada a un convoy. Tuve que vendarle la pierna a un tipo con cinta adhesiva y rezar en la parte trasera de un Humvee mientras seguíamos en movimiento. Lo hice sonar ridículo, como una comedia que salió mal. Se rieron un poco. Heather esbozó una media sonrisa. Ethan arqueó una ceja. Iba por la mitad del chiste cuando mamá me interrumpió. Ya lo habías contado antes. Lo dices como si estuvieras ahí fuera peleando. Solo estabas repartiendo curitas. Ni siquiera alzó la voz. Estaba tranquilo, como si estuviera corrigiendo una lista de la compra, sin destriparme. Tiritas, eso creía que hacía, sin presionar con las manos desnudas estómagos desgarrados, sin susurrarles a moribundos que venía ayuda, incluso cuando sabía que no. Solo tiritas. La mesa se quedó en silencio. Nadie me miró. Nadie dijo nada. Fue como si todos hubieran acordado en silencio no insistir más, no volver a hablar de mí. No discutí, no di explicaciones. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y cerré los dedos alrededor del guante doblado que siempre llevaba. De nitrilo estándar, sin polvo, limpio, a diferencia de los que usaba en los peores días. Nadie notó la cicatriz en mi muñeca. Nadie me preguntó por qué llevaba un guante en el bolsillo como si fuera un talismán. Volvieron a hablar de los arreglos florales de Heather como si nada hubiera pasado, pero algo tenía algo afilado, algo que no sangraba por fuera. Bajé la vista hacia mi plato, lasaña a medio comer, me quedé helado y tragué un bulto que no tenía nada que ver con la comida. Esa noche me quedé en la cama y no lloré, no grité, simplemente sostuve el guante en la mano, lo aplasté entre las palmas y me dije que seguía aquí, que seguía completo, que aún era más de lo que estaban dispuestos a ver. Ocurrió un domingo por la tarde, después del servicio de mi tío abuelo, un veterano de la Marina al que todos llamaban héroe. Toda la familia se reunió en casa de la tía Claire para disfrutar de guisos, limonada y una charla informal que llenaba el espacio como papel tapiz. Me senté en el borde del sofá, asintiendo con la cabeza ante historias en las que no participaba, sosteniendo un vaso de plástico con té dulce que no estaba bebiendo. La gente pasaba flotando como si fuera invisible, o quizás simplemente una molestia. Solo cuando alguien me miraba era cuando necesitaba espacio para pasar. Los vi reír, discutir sobre pronósticos de fútbol fantasy, compartir recetas y hablar del precio de la gasolina como si no estuviéramos pisando Tierra Santa. Nadie preguntó qué se sentía al volver, ni de la guerra ni del silencio. Era como si asumieran que, ya que estaba en casa, debía estar bien, sanado, abrigado y reincorporado a la vida familiar como una silla de repuesto sacada del garaje. Lily se sentó frente a mí en la mesa del comedor, 16 años, callada, siempre atenta. No se metía en las conversaciones como los demás, no intentaba impresionar ni interrumpir, simplemente se sentaba con un bloc de dibujo frente a ella, dibujando pequeños dibujos en un rincón. Mientras todos daban vueltas, ella levantaba la vista de vez en cuando, con la mirada fija en mí y luego apartándola. Al principio pensé que solo estaba siendo educada. Pero entonces, durante el postre, mientras la gente estaba distraída con el pastel y la política, deslizó algo por la mesa, una nota doblada, sin palabras, sin dramatismo.
La abrí despacio, con cuidado de no llamar la atención. Solo 6 palabras escritas con letra pequeña e inclinada. ¿Qué hacías ahí fuera? No podía hablar, ni siquiera pude levantar la vista de inmediato. Se me hizo un nudo en la garganta tan rápido que pensé que me iba a ahogar. Esa pregunta me impactó más profundamente que cualquier otra que hubiera esperado. No pedía titulares ni heroicidades. No esperaba una broma, solo quería saber. La miré, ni se inmutó. No sonrió, solo esperó, como si la respuesta importara, como si yo importara. Por primera vez en semanas, quizá meses, sentí que el peso se desplazaba lo justo para respirar. No respondí en voz alta, no lo necesitaba. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y puse la nota junto al guante que siempre llevaba. La sostuve allí, apretada entre los dedos como algo frágil, algo vivo. Esa noche no me desperté a las 2:11. No miré al techo ni me inmuté ante las sombras. Simplemente me quedé allí tumbada con esa nota sobre el pecho y pensé en cómo una chica de 16 años me había visto de una forma que los adultos nunca intentaron ver. No fue un discurso, ni una pancarta, ni una medalla. Fue un papelito que se pasó entre bastidores, pero era real y me recordó que a veces para ser vista no se necesita un foco, solo una pregunta, solo un pequeño espacio para ser escuchado. El sobre destacaba entre los demás, grueso azul marino con un sello dorado en la esquina que brillaba a la luz de la mañana. Lo miré fijamente un buen rato, sujetándolo como si fuera a incendiarse si lo abría demasiado rápido. Pensé que debía ser un error, una errata de impresión. Algún tipo de correo masivo se había enviado a los átomos equivocados. Pero cuando abrí la solapa y leí mi nombre, Serena M. Adams, en letra clara y en relieve, algo en mí se calmó. Era una invitación del Departamento de Defensa, una ceremonia de reconocimiento por el servicio distinguido de veteranas. Mi nombre. Lo leí 2 veces y luego una tercera, solo para asegurarme de que las palabras no se hubieran movido. Entré a la cocina con la carta en la mano. Todos comían bagels y revisaban sus teléfonos. Esperé el momento oportuno para decirlo, pero me di cuenta de que no lo habría, así que simplemente lo dije. Me invitaron al Pentágono. Están honrando a los médicos de combate. Pensé que podría significar algo. El silencio duró medio segundo. Entonces Ethan se rió. Dijo que probablemente era una cuestión de cuotas, una marca de diversidad. Mi madre ni siquiera levantó la vista del crucigrama. Papá murmuró algo sobre artículos inflados y política. Me quedé allí plantado, sosteniendo el sobre como si fuera lo único que me ataba al suelo. Luego lo partí por la mitad, no por rabia, sino por algo más afilado, por vergüenza. Lo volví a romper, 4 pedazos, 8. Los tiré a la basura. Más tarde esa noche, cuando la casa quedó en silencio, saqué los pedazos del cubo. Olían a pozos de café y cáscaras de cebolla. Los extendí sobre la encimera, alicé cada esquina y los volví a pegar con cinta adhesiva. El papel estaba torcido, se veía la cinta, pero las palabras seguían ahí. Reservé un billete de ida a Washington, dice, y doblé la invitación en el bolsillo interior de mi chaqueta. No se lo dije a nadie, no hacía falta, iba a ir. El Pentágono se sentía más frío de lo que recordaba, no el aire sino el espacio mismo, suelos pulidos y escaleras silenciosas. Me senté en la última fila. Mi uniforme de gala me apretaba un poco los hombros, las costuras aún conservaban el polvo del pasado, no podía quitármelo de encima. No había etiquetas con nombres en las sillas, no había asientos especiales, solo filas de uniformes y trajes oscuros, gente con currículums que sonaban más alto que el mío. El locutor empezó a leer nombres, coronel esto, general aquello, cada uno seguido de un cortés aplauso, rápido y ensayado. No esperaba oír el mío, ni siquiera me incorporé hasta que llegó. John Serena Adams. Hubo silencio durante medio segundo. Entonces la pantalla detrás del escenario se iluminó. Imágenes granuladas, cámara de casco, un destello de escombros. Mi voz, aguda y llena de pánico, gritaba pidiendo ayuda mientras arrastraba a un soldado ensangrentado por el chaleco entre los escombros. Mis manos desnudas, rojas y temblorosas. Mi respiración fuerte en el micrófono. No había música ni narración, solo el sonido de la guerra, real y sin filtros. No sabía dónde mirar. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba la habitación. Entonces, desde el otro lado del escenario, alguien cruzó la cortina, el presidente, sin fanfarrias, sin discurso, ni siquiera subió al podio.
Caminó directo hacia mí, sus ojos permanecieron inmóviles, su paso no disminuyó. Al llegar a mi altura, extendió la mano y me dijo en voz baja, casi como un secreto: «Eres el alma de esta nación, eso es todo». No llevaba la insignia de bandera habitual, llevaba la insignia de nuestra unidad, la que juramos no usar jamás en público. Tomé su mano con un nudo en la garganta. No necesitó decir más. Esa frase ya había roto más silencio que el que mi familia jamás pudo, y en ese instante supe que alguien se había acordado de mí. No solo mi ropa, ni dónde había estado, sino en quién me había convertido. No volví a casa después de la ceremonia. Tomé un taxi al otro lado de la ciudad y me quedé frente a un edificio de apartamentos en Dupont Circle con el sobre aún en el bolsillo. Dentro vivía Clara Walsh, una periodista de investigación conocida por hacer ese tipo de preguntas que nadie quería responder. No había llamado, no había pedido cita. Simplemente me presenté con el mismo uniforme de gala que usaba en el Pentágono. Abrió la puerta sin sorpresa, como si ya supiera que iba a llegar. Le entregué una carpeta. Dentro había memorandos internos, informes de incidentes y fotos de lesiones clasificadas como estables cuando en realidad no lo eran. Y al final una copia de la nota de suicidio de Ethan, la que archivaron bajo angustia personal y a la que nunca le dieron seguimiento. Clara ni se inmutó, ni siquiera parpadeó. Se sentó y empezó a hacer preguntas más rápido de lo que yo podía responder. Pero por primera vez en años no tuve miedo de decir la verdad. Le conté sobre las misiones en las que nos quedamos sin suministros y nos dijeron que improvisáramos, sobre los soldados a los que les rogamos que evacuaran médicamente y que fueron marcados como no críticos para preservar las estadísticas de la misión, sobre las mujeres que presentaron quejas y fueron castigadas con el silencio, sobre cómo yo reunía a la gente mientras me desmoronaba en silencio. Tomó notas, pidió nombres, fechas, pruebas. Le di todo lo que tenía. 3 semanas después, su artículo cayó como una granada. En el segundo campo de batalla, cómo el ejército enterró las heridas que no quería ver. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada se llenó de ruido, algunos de sus apoyos, la mayoría eran amenazas. Me revocaron el acceso a la administración de veteranos. Mi autorización de base desapareció. El portal que usaba para consultar mi historial médico ya no reconocía mi nombre. Era como si me borraran de nuevo. Pero esta vez lo vi venir y no me inmuté. Entonces llegó la llamada. Una mujer del comité de supervisión, con un tono tranquilo y cortante, me preguntó si podía testificar. Dije que sí antes de que pudiera terminar la frase. La audiencia se celebró en una sala sin ventanas, bajo capas de burocracia y zapatos lustrados. Entré sola, sin rango en el cuello, sin medallas en el pecho, solo una copia de la nota de Ethan en mis manos y todas las cicatrices que me había ganado en el camino. Dejé la nota sobre la mesa y dejé que se hiciera el silencio. El panel se movió en sus sillas, los bolígrafos tintinearon, las miradas bajaron. Entonces la puerta se abrió detrás de mí. Sara entró. La enfermera del ejército, dijeron, se había desmoronado. Se mantuvo erguida incluso con el temblor en las piernas y miró al panel directamente a la cara. Dijo, Serena me salvó la vida. Si es peligrosa, ojalá la tuvieran en todas las zonas de guerra. Nadie habló durante mucho tiempo. Nadie se atrevió. La verdad se había dicho en voz alta y era más pesada que la negación. Después de eso, las historias empezaron a llegar a raudales. Otros veteranos, otros médicos, otros nombres en expedientes que habían sido ocultados discretamente bajo excusas. El coronel Marcus, quien me dijo que me aguantara o me fuera a casa, fue relevado del mando. Mi hoja de servicio fue restaurada. Mi nombre regresó al sistema. Pero más que eso, el silencio se quebró un poco, lo justo. Solían decirme que el silencio era fuerza, que si mantenía la cabeza baja, todo se resolvería. Pero el silencio no me salvó, casi me sepultó. No dije nada porque quería llamar la atención. Hablé porque no soportaba ver a otros soldados desaparecer mientras los responsables, sentados en cómodas habitaciones, fingían que todo estaba bajo control. Hablé porque Ethan no lo hizo porque Sara casi no lo hace, y porque en algún lugar otro soldado está sentado en una cocina tranquila ahora mismo, preguntándose si lo que les pasó importa, preguntándose si alguien alguna vez escuchará. Lo harán porque yo lo hice. El centro se encuentra en un terreno tranquilo en Carolina del Norte, donde solía estar la granja de mi abuelo. Manteníamos el roble en la entrada. Su tronco se ennegreció por una tormenta eléctrica hace años, pero sus raíces aún eran fuertes. Me gustó.
algo con cicatrices pero aún en pie. Lo llamábamos el Centro de Resiliencia para Veteranos Ethan R. Un nombre largo, quizá, pero la verdad lo decía todo. No era solo para él, fue para todos los que regresamos con heridas que ningún escáner pudo encontrar y con historias que nadie quería escuchar. Lo construimos con donaciones, subvenciones federales y algo más difícil de conseguir, gracias a personas que creyeron, personas que se niegan a dejar que el silencio prevalezca. Las paredes no están pintadas de un blanco estéril, son de colores cálidos y suaves. Hay ventanas en todas las habitaciones, luz natural, café de verdad, rincones tranquilos. El día de la inauguración, el aparcamiento estaba a rebosar de coches y gente que nunca solía venir a eventos como este. Me quedé cerca de la entrada con un vestido azul marino y unas botas con polvo en las costuras. Mi viejo diario está bajo el brazo. Sara fue quien inauguró el evento. Le temblaban las manos, pero sostenía las tijeras como si pesaran algo sagrado. Cuando la multitud se calmó, se giró hacia el micrófono, con los ojos llenos de lágrimas y dijo: este lugar no es solo para Ethan, es para todos los soldados que alguna vez pensaron que su dolor no importaba. El aplauso no fue fuerte, fue firme, firme, como si la gente ya supiera que no debía aplaudir solo por presumir. No di ningún discurso, solo abrí mi diario por la primera página, la que escribí en Raqqa durante una tormenta de arena, y la guardé en una vitrina junto a la puerta. Decía: no tienes que ser ruidoso para importar, solo tienes que ser auténtico. Más tarde, cuando el edificio se vació y el sol se puso tras los árboles, caminé solo por los pasillos. Las paredes resistían más que los paneles de yeso, contenían nombres, historias y segundas oportunidades. Pasé la mano por la moldura de madera, cada paso resonando, no con silencio, sino con espacio, espacio para hablar, espacio para sanar, y supe entonces que este lugar existía no porque hubiera regresado, sino porque elegí no desaparecer. La sala estaba vacía, las filas de sillas seguían perfectamente alineadas, las luces del podio atenuadas, esa quietud que hace que la respiración suene más fuerte de lo debido. Me senté solo cerca de la entrada, con mi diario abierto sobre la mesa, bolígrafo en mano, escuchando el zumbido de las rejillas de ventilación y el silencio que se instalaba a mi alrededor como polvo. Pasé a la última página y escribí despacio, con cuidado, como si las palabras necesitaran espacio para posarse. Me borraron del marco, por un tiempo, les creí, pero hoy me encontraba en un edificio que no existiría si hubiera permanecido en silencio. Cerré el libro y dejé la mano sobre la tapa. Mis dedos ya no temblaban. Levanté la vista y posé la mirada en la pared del fondo, donde antes había habido aplausos, historias, nombres que no se suponía debían ser recordados, pero sí. Y entonces me giré hacia la cámara, sin foco, sin guión, solo mi voz, real, serena, firme. ¿Alguna vez te has sentido invisible en una habitación llena de gente que se supone que te quería? ¿Alguna vez has cargado con algo pesado tanto tiempo que olvidaste lo que se sentía al soltarlo? Porque yo sí, y quiero que sepas que si esta historia te llegó hoy, si despertó algo que has estado ocultando, no estás solo, no estás roto, y no eres el único que se ha preguntado si alguien te ve. No tienes que compartir cada detalle, no tienes que decirlo a la perfección, pero si sientes algo, cualquier cosa, después de escuchar esto, deja un comentario, di algo, di lo que sea, no por mí, por la persona que navega en silencio, igual que tú. Construimos este espacio para la verdad, para las historias silenciosas, para las voces que no llegan a los titulares, pero que viven en corazones y hogares auténticos. Si ese es tu caso, espero que te quedes. Suscríbete, escucha, habla. Lo que puedas aportar importa, porque el silencio no nos protege, solo nos reduce, y todos hemos sido pequeños por mucho tiempo. Estaré aquí leyendo cada palabra, escuchando las historias que este mundo olvidó y recordando,